vamos a continuar. Ah, perfecto. Eh, vamos a... ¿Me están viendo los de Zoom? ¿Estoy bien aquí o quieres que me cambie? Ok. Bueno, pues entonces en nuestro programa vamos a continuar ahorita. Ayer vimos el budismo visto a través de la lente de la teoría sintérgica. Ahorita vamos a ver cómo podemos aplicar esta teoría para nuestro mundo emocional y cómo podemos trabajar con él. Y la importancia de trabajar con nuestras emociones, la importancia tanto para nosotros como para los demás. Entonces, a esto le he denominado sintergia emocional. Y esta sí es una propuesta que mía a partir de la teoría del doctor Grimberg. Vamos a hacer un breve repaso de los fundamentos de la teoría científica, porque hoy hay personas que no estuvieron el día de ayer, y para los que sí estuvieron el día de ayer, siempre está bueno, porque finalmente quedan un montón de dudas cuando la escuchas por primera vez, y ya después quedan más dudas, pues me preguntan sobre ello. Entonces, retomando a la propuesta de la teoría sintérgica, ayer les platicaba que esta surge de una pregunta de investigación fundamental que se hizo el doctor Greenberg y es cómo se crea la experiencia sensible en el cerebro. Bueno, y esto viene. Estas son algunas de mis publicaciones que luego les voy a platicar al final de la sesión del día de hoy. Pero el libro así como más entrañable para mí, así que mi hijito, es El regalo del elefante. Y este es un libro para niños donde se aplica todas las distintas prácticas de mindfulness y regulación emocional. Pero al final se los explico. Alicia en el País de la Conciencia es pues toda la experiencia de mi amiga Lea y mía trabajando con Jacobo y los artículos inéditos que escribimos pero no se alcanzaron a publicar por la desaparición, pero ahí están tal como se mandaron a las revistas. Luego, estos son una colección de libros de educación socioemocional, es a lo que más me he dedicado. Esta es una colección para secundaria. Me siento muy orgullosa de ser coautora con el doctor Vizquerra. Rafael Vizquerra es la eminencia más grande a nivel mundial en educación socioemocional. Él es catalán. Y bueno, esta es de Editorial Santillana para secundaria y para primero, segundo y tercero. Esta es otra colección, no ha salido el libro 3, pero este es de Magro Gil. Me siento muy contenta también de ser coautora con Emiliana Rodríguez. Yo creo que muchos de ustedes conocen a Emiliana, entrañable amiga y una eminencia también en educación socioemocional. Este es el 2, pero está por salir el 3, debe de salir antes del ciclo escolar. Y bueno, entonces regresamos al doctor Greenberg. Ok, entonces les explicaba, ayer hablamos a profundidad, nada más vamos a como recapitular los puntos esenciales. El doctor Greenberg dice que existe esta latiz de información, una matriz multidimensional eh, donde se contiene toda esta información. Es una matriz de infinita capacidad vibracional y decíamos, cuando modificamos una parte de la latiz, modificamos la totalidad de la latiz. ¿Por qué? Eh, bueno, primero decíamos, la capacidad de la latiz se mide en una unidad que se inventó el doctor Greenberg y denominó sintergia, que es un neologismo que está compuesto por síntesis y energía. Entonces, la sintergia mide la capacidad de contener información de la latiz y tiene dos parámetros fundamentales, la coherencia y la frecuencia. Em,
cualidades de la latiz o características de la latiz, decíamos, si modificamos una sección, una parte, modificamos a la totalidad. Em, Tiene polos esta sintergia, así como cualquier escala de 0 a lo que sea. La de 0 sintergia es la de más baja coherencia y más baja frecuencia. Y pues hasta una capacidad prácticamente infinita, ¿no? Que tiende al infinito, donde la mayor sintergia es de una altísima frecuencia y una altísima coherencia. ¿Cuál es la coherencia más grande? 1. 1 es el número más grande de coherencia, es cuando todo funciona exactamente como una unidad. Decíamos que así súper simplificado, ustedes que están en playa, pues están familiarizados con una red de pescar. Una red de pescar pues es bidimensional, solo 2 dimensiones. La latiz es una matriz, pero multidimensional. Pero imaginemos una red totalmente estirada, no tiene deformación alguna. Esta sería la latiz sin distorsión. Y una latiz sin distorsión alguna es con muy, muy alta frecuencia y muy, muy alta coherencia. Eh, Les platicaba que el doctor Greenberg postula, y esto viene de la mecánica cuántica y de la física cuántica, que la distorsión de la latiz, de la distorsión de la latiz, surge el tiempo y el espacio. Predistorsión, pues esto es un concepto que no aplica. Podemos entender la coherencia cuando vemos la luna desde la Tierra y la vemos totalmente completa. Eso es de una enorme coherencia porque la vemos completita. Si estuviéramos parados sobre la luna, entonces no la veríamos completa. La veríamos con muy baja coherencia porque veríamos nada más lo que abarca nuestra mirada, las piedras, la tierra donde estamos parados. Entonces, esa es una baja coherencia. Por otra parte, aquí hay una gran gravedad. Cuando hay baja coherencia, estoy parado sobre el campo gravitacional de la Luna. Cuando estoy aquí en la Tierra, pues el campo gravitacional solo afecta a las mareas y eso, pero no me afecta tanto a mí, no me jala hacia la Luna. Baja sintergia quiere decir baja coherencia. Distorsiones locales de la latiz. Ayer explicábamos cómo una distorsión de la latiz la podemos entender como esta malla, esta red, con un objeto muy pesado, como una pelota de boliche, como distorsiona la latiz y eso crea un campo gravitacional a su alrededor. Esta distorsión de la latiz, y lo explicábamos así, como estar sobre la luna. Por otra parte, la frecuencia y una alta sintergia podemos entenderla cuando entendemos el espectro de la luz. Decíamos que la luz tiene dentro de su espectro una zona en la cual nuestro ojo y nuestro cerebro lo pueden decodificar y se interpreta como colores. El espectro de la luz visible, así se llama luz visible, es esta zona en la que vemos los colores. Más allá de el violeta, hay una zona de mucho más alta frecuencia, que es el ultravioleta, cuya frecuencia es tan alta que nuestro órgano para decodificar esa información no puede decodificarla y lo vemos como invisible o transparente. Que no podamos decodificar no significa que no exista. La luz ultravioleta nos quema, nos da cáncer, ahí está, pero no la podemos ver. Hay zonas de la latiz de muy alta frecuencia, muy alta sintergia, que nuestro cerebro, que es nuestro órgano para interpretar esa información, no puede decodificar y lo vemos como invisible. Y en el budismo lo vemos como, le decimos está vacío. Decir vacío quiere decir que no tiene información.
No, al contrario, tiene tanta información, tanta densidad de información que no la podemos decodificar. ¿Cómo le decimos? Es inenarrable. Inenarrable es una palabra que utilizamos mucho en el budismo y significa simplemente no podemos decodificar esa densidad informacional. ¿Quiere decir que no existe? No. Ahí está, pero pues no, la mayor parte de nosotros no tenemos acceso, gracias, a esa información. ¿De dónde surge la pregunta de investigación del doctor Greenberg? De su experiencia, decíamos en la mañana, al trabajar con esta gran chamana mexicana, Pachita. Está el libro publicado ahora por Penguin Random House, lo pueden comprar. Y les decía que su trabajo le voló el seso, ¿verdad? No podía explicar cómo podía ocurrir lo que él estaba presenciando. Y lo que él decía, hay personas que han trabajado o que han nacido así, porque hay muchos que nacen así, que han trabajado tanto con su mente que pueden acceder o conectarse con niveles de la latiz de tan alta sintergia que pueden percibir fenómenos que nosotros, seres comunes y corrientes, no podemos percibir. No significa que eso no exista, significa que nosotros no lo podemos decodificar, pero hay personas que sí. Los chamanes, algunos son entrenados, nacen dentro de un linaje y son entrenados desde chiquitos. Hay grandes lamas que también vienen de un linaje y son entrenados desde chiquitos, ¿verdad? En este entrenamiento mental y de la atención. Hay otros chamanes que se hacen, por ejemplo, te cae un rayo y sobrevives al rayo. Ese es el linaje de los graniceros de Morelos. Imagínense la cantidad de energía eléctrica que absorbes cuando te cae un rayo y sobrevives. ¿A dónde se va? ¿Quién funciona con energía eléctrica? El cerebro. Imagínense, decíamos que la mecánica cuántica nos dice que no podemos pasar de un nivel de energía a otro a menos que absorbamos energía necesaria para dar el brinco de un nivel 1 a 2 a 3 a 4. No hay intermedios. Tenemos que cultivar o generar o absorber esa cantidad de energía. Un chamán granicero, imagínense, pues ya se brincó al nivel en el 1000, o sea, dio un jalón porque absorbió toda esa energía a su cerebro. Entonces pueden percibir cosas que nosotros, para nosotros son invisibles. Ahora, otra cualidad de la latiz es que cada punto de la latiz contiene la totalidad de la información de la latiz. Por lo cual, si modificamos un punto de la latiz, modificamos la totalidad de la latiz. Cada vez que interactuamos con ella, la estamos modificando. Explicábamos esta parte holográfica, ay, ya quién sabe qué le decía mi hojita, mi hojita que tenía un hoyito y veíamos a través de ese hoyito en este punto y podíamos ver todas las estrellas, toda la Vía Láctea en una noche clara. En este puntito, este hoyito de mi hojita, puedo percibir la totalidad de la Vía Láctea. ¿Se imaginan la cantidad de información que es esa? Y si me muevo a otro lado, lo puedo percibir. Y si me muevo a la luna, lo puedo percibir. En cada punto está contenida de la información. Esa es la cualidad holográfica. Un holograma, decíamos, si lo partimos en pedacito y es un holograma de un patito, cada pedacito vuelve a tener ese mismo patito. Esa es la cualidad holográfica. Y ayer vimos un ejemplo, explicábamos de la reina de las plegarias, cómo nos explicaba justamente esta cualidad, ¿no? Por otra parte, decíamos que nuestro cerebro tiene la capacidad, bueno, este es una postulación, es un postulado de Jacobo Greenberg, no está 100% comprobado, todos nuestros experimentos estaban encaminados a comprobar esto, y él postulaba que la suma de la actividad eléctrica de todas nuestras neuronas generan un campo integrado, unificado, que se llama campo neuronal, que es de la misma naturaleza de la latiz. Se miden las mismas unidades, en unidades de sintergia. La sintergia compuesta por coherencia y frecuencia.
Hace ratito, antes de irnos a comer, hablábamos de las gráficas del cerebro de don Rodolfo en estado de éxtasis, este estado contemplativo profundo, y veíamos cómo su cerebro operaba en altas frecuencias y alta coherencia. Esto era una alta sintergia y era el estado en el cual realizaba sus curaciones, que para la mayoría pueden ser como milagrosas o incomprensibles, pero si vemos que su sintergia es altísima, podemos entender que puede acceder a regiones de la latiz de alta sintergia y por lo tanto percibir aquello que nosotros no podemos percibir. La visión chamánica del ser humano es mucho más integral que la visión que tiene un médico alópata normal. Porque si nosotros vamos al doctor, nos ve el gastroenterólogo, el de las uñas de los pies, el de la nariz y o sea, todo fragmentado. Mientras que el chamán percibe al ser humano o concibe al ser humano compuesto como cuerpo, mente, emociones y espíritu. Y las enfermedades se pueden deber a desbalances en cada uno de estos cuatro. Hay enfermedades ocasionadas por susto a lo mejor, o por empacho, o por no sé qué. Entonces, nos ven como una unidad y por eso pueden tratar padecimientos que un médico normal te dice, pues no tiene nada, ¿no? Y pues es que se espantó de susto. O en la medicina tibetana se le fue la es la energía vital, se le quedó atrapado el la en tal espacio. Y entonces hay prácticas meditativas para recuperar y traértelo de regreso. Entonces, estos desbalances se pueden deber a físico, emocional, mental o espiritual. Y los chamanes o los grandes lamas pueden interactuar con estas zonas. Decíamos entonces, nuestro campo neuronal tiene sintergia y va a interactuar con la latiz. La sintergia de nuestro campo neuronal, decíamos, depende de su coherencia. Cuando nosotros estamos en un estado emocional de distrés, de agitación, de falta de estabilidad, irritabilidad, ¿cómo se perciben nuestros pensamientos y cómo se perciben nuestras emociones? No me traje mi frasquito, pero si agitamos un frasquito con brillantina, toda esa brillantina va a impedir que pueda ver a través de ello. Cuando observo, ¿qué veo? Solamente la brillantina revuelta. Cuando estoy en un estado emocional perturbado, con emociones difíciles o pensamientos obsesivos, negativos, ¿cómo me hizo? Es que me dijo, es que me las va a pagar, es que a mí no me hacen esto, es que solo estoy viendo estos pensamientos, mi mente está obnubilada, lo único que logro percibir es mi estado mental o emocional. Y todo lo demás medio pasa desapercibido porque esto abarca la totalidad de mi campo de percepción. Cuando me detengo, cuando llevo mi atención a un objeto de atención, como por ejemplo la respiración o las sensaciones corporales, esta energía de los pensamientos y las emociones baja y entonces se precipitan, se van como que al fondo y surge este espacio de claridad a través del cual puedo percibir la realidad menos distorsionada. Y entonces puedo ver con más claridad la situación y actuar como es debido, pero si actúo cuando estoy muy enojado, muy asustado, muy alterado, seguramente estoy percibiendo todo de una forma distorsionada. Entonces, nuestro campo neuronal tiene una sintergia. ¿De qué depende nuestra sintergia? De cómo estamos anímicamente en ese momento y de cómo hemos cultivado la habilidad de nuestra mente de tener atención, concentración y de estar integrada. En la mañana vimos cómo se puede integrar, cómo, lo que es la coherencia en el cerebro. Nuestro campo neuronal interactúa con la latiz. ¿Con qué región de la latiz? Depende de nuestra propia sintergia.
Decíamos que es como cuando sintonizo en el radio y escojo una frecuencia o una amplitud de onda determinada y voy a captar una estación de radio. Asimismo, dependiendo del campo neuronal, de la sinergia, es con qué parte de la latiz voy a interactuar. ¿Y qué creen? La realidad que percibo depende de con qué parte de la latiz interactúo. Esas no se notan con mucha claridad, pero aquí lo que tenemos atrás no se alcanza a ver porque hay un poquito de luz, pero atrás se ve la red de la latiz, ¿no? Esta matriz. Y por ahí viene el campo neuronal. Entra en contacto con la latiz, que mal está, no se ven bien, pero se deforma. Se deforma la latiz y se deforma el campo neuronal. Sí. Apagamos tantito vamos a cerrar tantito la cortina y a ver si podemos apagar esa luz del frente. A ver si se alcanza a ver mejor y si no, como ya nos dijo Liz, vamos a poder pasar estas de alguna manera. Bueno, a ver, entonces, está la latiz por detrás, no se alcanza a ver bien. Al hacer contacto, pero estas son nubes de probabilidad. To- ahí ya se ve. Mira, ya vieron la retícula detrás, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? No es algo actual, no es algo todavía, no, es una probabilidad de existencia. Y mi campo neuronal interactúa con ello y cuando interactúa esto se llama el colapso de la función de onda de probabilidad. Colapso una probabilidad y al colapsarla, eso se, digamos, se solidifica y ahí está esta distorsión y mi cerebro, que es el que está ocasionando el campo neuronal, va a percibir la distorsión de la latiz y la va a interpretar, a decodificar. Y de esta decodificación, de esta interpretación, de esta distorsión de la latiz, surge mi experiencia de la realidad. La realidad que yo percibo no surge sino hasta que mi cerebro decodifica esta distorsión. Por lo tanto, la realidad que yo percibo es diferente a la tuya, a la de personas de otras culturas, a la de animales de otras especies, dependiendo de nuestro propio campo neuronal. Claro que ayer me preguntaban, tenemos aquellos que compartimos mucho en común, como por ejemplo los seres humanos, tenemos la cualidad de ser seres humanos. Percibimos el mundo de una manera bastante similar, aunque hay niveles. Jacobo les llamaba bandas sin. Pero, por ejemplo, les platicaba, en el budismo hay estos 6 niveles de existencia y 6 maneras de percibir el mundo de manera ontológica, reinos ontológicos, no, reinos psicológicos, no ontológicos. Entonces, si yo percibo la realidad a través de la lente de un Dios, la característica es abundancia de recursos, espacio de vida muy largo, mucho bienestar, pero se me olvida que existen los otros. Y me gasto mi mérito en puro indulgencia y goce, ¿no? Y ya, los demás, pues por sus pobrecitos, ni cuenta me doy que existen. Si percibo como un demonio, eso es a través de el odio, a través de la agresividad continua, continua, continua. ¿Y cómo podemos ver esto en el reino de los seres humanos? Pues un Dios sería alguien con muy, muy rico, que nació en un lugar muy placentero. Tony nos dice, o a lo mejor un surfista que nada más la pasa así de ola en ola, de chica en chica, tomando el sol. Y un demonio, pues podría ser a lo mejor un narcotraficante, ¿no? Donde estás acostumbrado a la agresividad, a la violencia continua y eso marca tu vida. Todos son extremos de los seres humanos. El reino humano, decíamos, es privilegiado porque tiene un balance entre el sufrimiento, el disfrute,
el gozo y la posibilidad de generar empatía y compasión, porque como yo sé que feo se siente sufrir, no quiero que tú sufras, porque sé que se siente de feo y entonces genero compasión. Y esa es la cualidad más importante que podemos cultivar, la compasión. Ahora, entonces, mi experiencia del mundo se crea una vez que mi campo interactúa con la latiz. Y cada uno tenemos nuestra propia experiencia, nuestra propia interacción, nuestro propio campo neuronal. Entonces dice, se provoca esta distorsión en el preespacio. Preespacio es lo mismo que latiz, interpretada como la experiencia consciente. Pero la suma de los campos neuronales de todos los que vivimos aquí en el planeta, personas, animales, plantas, piedras, todos los minerales, el agua, todos tenemos nuestro propio campo. Esta suma se llama hipercampo, o podemos llamarle conciencia colectiva o conciencia planetaria. Entonces el hipercampo está formado por mi propia interacción con la latiz, con la tuya, con la de todos los que estamos aquí. Y decíamos que una vez que interactuamos con la latiz, la modificamos. Por lo tanto, todos somos co-creadores de la latiz. Y tenemos esta responsabilidad universal de tratar de elevar el nivel de sinergia de nuestro campo neuronal para elevar la sinergia de la latiz. Y no podemos hacernos guajes, o sea, ay, pues qué mal está el mundo, qué horror. Pues tú también participas en ello, ¿no? O sea, el mundo está como tú también estás por dentro. De hecho, la misma realidad la podemos percibir distinto una persona de baja coherencia, de baja frecuencia y una de alta. Por eso decía en la publicidad la frecuencia, ¿no? ¿Vibras alto o vibras bajo? Y eso está muy de moda ahora, ¿no? Ay, vibra alto. Pues sí, tiene que ver con esto. ¿Sí? ¿Una pregunta? Ah, entonces, a alta frecuencia voy a conectarme con cosas de alta frecuencia y voy a interactuar con personas de alta frecuencia porque de alguna manera como que se atraen. Y baja frecuencia igualito, ¿no? Y entonces les decía, la Matoni nos dice, no vemos el mundo como él, lo vemos como somos, porque de ello depende nuestra interacción. Ahora, ¿sí? Este, que como que me confundió un poco la definición de hipercampo y la latiz. O sea, Ok, la latiz, digamos, está ahí. Haya personas o no haya personas, haya seres vivos o no, ahí está. Es una posibilidad, un campo infinito de posibilidades que tú puedes actualizar al interactuar con ella. Ahí está. El hipercampo es la suma de los campos neuronales, digamos, de todos los cerebros de los seres vivos que pueden ser personas, animales, plantas, ¿no? Toda esta suma forma un hipercampo neuronal que va a interactuar con la latiz. Ujú. Y es como lo que decimos la conciencia planetaria o la conciencia colectiva. Disculpe, Sí, una pregunta. Se me vino a la mente, hay un experimento que se llama la doble rendija. Entonces mm, bueno, lo he visto en video y creo que tiene todo que ver el experimento, como las partículas al ser observadas cambian de dirección y colapsan, pero es como esa latiz que mencionan. No, no sé tal exacto. vez cómo explicarlo. Porque ese es un experimento de mecánica cuántica con partículas subatómicas, pero Jacobo decía que el cerebro y la mente se comportan con esta misma naturaleza cuántica. Entonces, incluso hay otra, te puedes buscar el video, que es el gato de Schrödinger, ¿no? Que está el gato en una caja y está o está muerto o está vivo. Mientras no lo ves, ambas son posibles. Hasta que lo ves, colapsas o que está vivo
o que está muerto. Entonces, mientras no es observado, todas las posibilidades son posibles, pero en el momento en que se observa se colapsa una de ellas. Y entonces es en el momento en que interactúas con la latiz, colapsas una de las posibilidades. Mientras no interactúas, tiene infinitas posibilidades. Ujú. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo tiene que ver esto con nuestras emociones? Ok, entiendo. Ok, ahí. Entonces, podemos entender a las emociones. ¿Se acuerdan que en la mañana decíamos que tenemos estos patrones de combinación, ¿no? De estas mini unidades que bastante consisten en nosotros. Bueno, las emociones podemos decir que son como unos patrones de conciencia, unos velos en los cuales está vibrando mi conciencia. Pueden ser muy distorsionados o pueden ser muy ordenados. Hay grandes investigadores que han dedicado su vida a estudiar las emociones. Uno de ellos es muy cercano a Casa Tibet, que es Paul Ekman. Paul Ekman pasó toda su vida estudiando las emociones primarias en diferentes culturas, en diferentes regiones de la Tierra y en animales también, en primates. Descubrió que hay emociones básicas y que se expresan con la misma expresión facial sin importar de dónde vengas, de la Polinesia, de Alaska, de Europa, de donde sea. Miedo se expresa, ¿no? La alegría, la sorpresa, el asco, el desdén, ¿no? Entonces nos dice, tenemos estas emociones básicas. Paul Ekman fue asesor de la película Intensamente, donde cada una es un personaje y tienen estos precisos colores que están dibujados. Les recomiendo, y se los voy a dar en la bibliografía, el Atlas de las Emociones, que está editado por Paul Ekman y Dalai Lama. Y ahí vienen las gráficas de estas emociones en el tiempo, cada una de ellas. Entonces, intensidad y duración. En lo general, una emoción no dura más de máximo unos minutos. ¿eh? Y puede tener mucha intensidad o poca intensidad, menos duración o más duración. Y de ahí vienen las sutilezas o diferencias entre la misma emoción básica, viene la emoción secundaria. En los seres humanos, nuestro pensamiento interactúa con la emoción básica que es instintiva. La emoción es algo que surge cuando interactúo con un estímulo y es psicofisiológico. Explicábamos en la mañana que hay una serie de cambios fisiológicos que surgen cuando mi cerebro percibe una amenaza. Por lo tanto, la emoción es psicofisiológica y me prepara para el cambio. Cuando percibo un estímulo, ocurre esta reacción psicofisiológica lista para enfrentar el estímulo. Ahora, hay un libro de un psicólogo muy famoso que se llama Sapolsky y el libro se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Y seguro lo han oído, bueno, lo han oído. Y dice, ¿por qué una cebra en las no tiene úlcera? Si ahí viene el león y se la quiere comer, porque pues cuando la cebra vio que el león ya se comió a otra cebra, se despreocupa porque ya no se la va a comer a ella y sigue pastando muy tranquila. Y no se engancha con el pensamiento del león y por eso no le sale úlcera. Pero nosotros, como tenemos este pensamiento discursivo, nos enganchamos con la emoción. Seguro es el león, me está esperando a que me distraiga porque me quiere comer y míralo ya, ¿no? Y entonces puedo perpetuar la emoción a lo largo del tiempo. Y puedo perpetuarla a lo largo de toda mi vida o transferirla, como las vendetas de estas familias, ¿no? Que se odia a una familia a la otra. ¿Por qué? Ya ni me acuerdo.
pero hay que odiar a la otra familia, ¿no? Y perpetúo esta emoción y dependiendo de qué tanto dure la emoción, entonces pueden ser episodios emocionales o patrones emocionales o manera de ser, cuando es, ya soy gruñón. ¿Por qué? Me he acostumbrado a ser gruñón. En la mañana explicábamos que cuando repito algo se vuelve tan estable que ya casi no tengo libertad. Es siempre así. Entonces, estos son esta manera de ser, ¿no? Este trait de personalidad cuando yo perpetúo la emoción en el tiempo. Y bueno, puede ser muy disruptiva o puede ser pacífica. Cuando es tranquila, de baja energía y alta coherencia, veo las cosas tal como son, en un espacio de claridad. Ahora depende de la vibración, ahora sí, de la frecuencia de la emoción. Tenemos el doctor David Hawkins, ahí está en la gráfica, diseñó o creó esta escala de la frecuencia de las emociones. La más alta frecuencia, aquí tiene como que la frecuencia en unidades, es la iluminación. Pues claro, es la de mayor sintergia. La paz, alegría, amor, raciocinio, aceptación. La más baja, la vergüenza, la culpa, la apatía, sufrimiento, miedo. Y entonces tenemos esta escala donde las emociones pueden tener una frecuencia. Mientras más hacia arriba, mientras más alta, mayor salud mental y emocional tengo. Mientras más baja, pues puedo tener menor estabilidad emocional, ¿no? Y puedo experimentar enfermedades de salud mental como ansiedad, como depresión, como todo esto. Ahora, ¿cómo se forma una emoción? Hay un acontecimiento, un estímulo externo que yo percibe mi cerebro y lo va a valorar al estímulo. ¿Cómo lo va a valorar? Instantáneamente dice, ¿es una amenaza? No es una amenaza. Esa es la valoración primaria. Luego viene, ¿puedo contra ella o no puedo contra ella? Dependiendo de eso, ¿cómo me voy a comportar? Si no puedo contra ella, me echo a correr lo más rápido que pueda. Si puedo contra ella, entonces mi comportamiento depende de la valoración. Y va a haber esta valoración neurofisiológica donde decíamos, hay cambios en el cerebro y hay cambios en el cuerpo. Hay un comportamiento para dirigirme a ese estímulo y hay una parte cognitiva, ¿no? Donde yo evalúo. Todo eso, estas tres valoraciones me van a dar una predisposición a la acción. Huyo, ataco, quedo petrificado, me conecto con ello porque es amable y agradable o no. Ahora, este esquema, este diagrama está buenísimo y este lo diseñó Paul Ekman y viene en el Atlas de las Emociones. Entonces, qué padre está. Él nos dice, tenemos una precondición. ¿Qué quiere decir una precondición? Es el recuerdo o el campo de información de datos que tengo en mi cerebro de antes que perciba yo el estímulo. Por ejemplo, supongamos que el estímulo es un perro. Puede ser que de chiquita, mi mejor amigo en la vida fue mi perro. Llegaba triste, enojado, estaba con mi perro, me daba de besos, jugaba con él. Para mí, un perro es una información positiva en el cerebro. Pero puede ser que cuando fui chiquito me mordió un perro. Entonces le tengo miedo al perro. Puede ser que mi mamá le tenía asco a los perros. Me decía, no te acerques, están llenos de enfermedades, no lo toques, te va a dar sarna. Entonces en mi mente un perro es algo sin algo asqueroso y me tengo que alejar de él. Entonces tengo ya una precondición que me va a predisponer a evaluar el estímulo. ¿De qué depende la de vida? Exacto, es mi marco de referencia, es mi marco conceptual, es mi
sesgo cognitivo, mi sesgo cultural. Por ejemplo, un mexicano abrazas a alguien que ves con mucho cariño, haz de cuenta, si yo veía a Jesús, qué gusto me da verte, te abrazo, porque me da alegría. Japonés, o si fuera alemán, no te me acerques, o sea, no invadas mi espacio personal, no me toques. Les decía, con los lamas difícil tocarles la cabeza, porque es algo que no le tocas a una persona. Entonces, depende de tu cultura, depende de tu historia de vida, de la educación que te dieron, de tus experiencias de vida, etcétera. Eso va a predisponerme. Después tengo un evento. Este evento, que es el detonador, va a ser comparado o evaluado por la percepción por mis bases de datos. Al perro, que es el detonador, lo voy a percibir como un amigo, como algo maravilloso, o como algo amenazante, o como algo que me da asco. Y esto va a generar en mí un estado. Este estado va a generar o va a estar compuesto de cambios físicos y de cambios psicológicos. Cambios físicos, se acelera el ritmo cardíaco, se acelera la respiración, empiezo a sudar frío, mis puños se cierran, mi mandíbula se aprieta, se paran los pongo rojo, son cambios físicos. Y cambios psicológicos es esta ira, me las va a pagar, no sé, así, o el susto. Y el paso de la muerte es este. El experimentar una emoción no es ni bueno ni malo. Una emoción es información. Información valiosísima porque todas las emociones me sirven para algo. El miedo me sirve para sobrevivir a las amenazas. El enojo me sirve para cambiar situaciones de injusticia, para superar obstáculos. La alegría me sirve para esta energía expansiva de conexión. La tristeza me sirve para retraerme y reconstituirme y hacer que los demás se acerquen a mí con esta necesidad de apapacharme y de conectar conmigo. Cada emoción tiene una función, pero ¿cómo expreso la emoción? Ahí está el dilema y donde genero karma. Hasta aquí, no importa si siento enojo. Si no lo expreso, puede ser positivo. Les doy el ejemplo de esta canción de USA for Africa, donde hubo en los 80 esta hambruna terrible en Etiopía, donde miles y miles de africanos morían de hambre. Pero como a ningún país le importaba Etiopía, no ayuda humanitaria. Y pues las personas en África se morían. Músicos afroamericanos en los Estados Unidos se indignaron por esta situación y experimentaron muchísimo enojo. Pero expresaron este enojo de una manera sumamente constructiva. Se reunieron entre sí, escribieron una canción, grabaron la canción, la vendieron, fue un éxito mundial y todos los recursos que se generaron fueron para Etiopía, para alimentar a estas personas. El enojo fue constructivo. Entonces, el per se no es negativo, pero la manera en la que lo expreso puede ser constructiva o destructiva. Entonces, el paso del amor depende cómo lo expreso. Pero en este caso, cuando mencionas lo del enojo, ¿no se convierte ya en compasión? En ese caso se convirtió en compasión, porque yo sé que se siente re feo no tener para comer, entonces deseo profundamente que tengas comida y no sufras. Y por eso voy a hacer lo posible por ayudarte. Esa es la compasión, es este deseo activo de que el otro sea feliz y no sufra. Entonces se transformó. Pero entonces la acción que surge de este estado emocional puede ser o constructiva o destructiva. Un enojo destructivo es cuando te ataco, te digo cosas que sin pensar, te doy un puñetazo en la nariz, o no sé, te digo cosas hirientes y luego, ya, aunque me arrepienta, es difícil restaurarlo. Dicen que cuando actúas con enojo es como cuando arrugas un papel o bola así y lo, ay no, olvídalo, es que perdóname, no quise decir eso. Pues sí, te entiendo que no lo quisiste decir, pero
Cicatrizar, ahí queda la huellita de las arrugas, ¿no? O sea, es muy difícil restaurar cuando actúo presa del enojo. En el budismo también nos dicen, un bosque tarda 1000 años en crecer y en un instante con un incendio forestal se puede destruir. O sea, algo que se ha construido por mucho tiempo, en un instante de enojo lo podemos destruir. Entonces, esta acción es muy importante. Y depende de cómo actúe, permíteme un segundito, termino este esquema, cómo me siento después. ¿Me da cruda moral porque actué sin pensar y lastimé? ¿O me siento bien orgullosa de mí porque logré relacionarme de una forma constructiva a pesar de que estaba enojada? Y eso va, esto, cómo me sentí después, se va a convertir en mi precondición para la siguiente vez que enfrente el mismo estímulo. Ujú. Ahora sí. No, es que estaba pensando en el ciclo de la vida, right? Que es si puedes hacer dos cosas mal y bien, pero la meditación ayuda a nivel el ciclo de vida, Es- no aceptarlo como es, cuando exacto. es, ¿no? Exacto. Y la meditación nos ayuda a ver con mayor claridad y decir, decíamos, ¿no? Cuando medito, se asienta este ruido emocional y cognitivo y digo, este no es un momento adecuado para hablar con esta persona porque estoy bien enojado y voy a lastimar esta relación. Y me calmo primero y ya luego veo con mayor claridad y actúo. A eso se le llama paciencia. Actuar cuando ya no estás inmerso en este enojo emocional, no quiere decir la paciencia no hacer lo adecuado, quiere decir no actuar presa del enojo. Me doy cuenta, llevo atención plena a mi estado emocional, me regulo y ya después actúo. Entonces, esta gráfica, este ciclo de las emociones es sumamente útil para entender un episodio emocional. Ahora, dentro de este episodio emocional, ¿sí? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta rápido? Sí, sí. La gente que tiene, bueno, que mucha práctica contemplativa, ¿sigue manejando estas mismas emociones o no las trabaja ya? Ajá, Tiene, pues bueno, los la- lamas, por ejemplo, se gente. experimentas, pero duran menos, y Sí. las experimentan, pero puedes regular la manera en la que las expresas, ¿no? Y un Buda ya no las experimenta, porque ya está en una latiz sin distorsión. Una es una distorsión de un neurón genera una distorsión en la latiz y te interactúas con la latiz a partir de esta distorsión de tu campo neuronal. Gracias. Ahora, dentro del episodio emocional tenemos aquí la precondición, el disparador, tenemos luego la experiencia y la conducta y finalmente después del episodio emocional. Entre la experiencia y la conducta, cuando estoy presa de la emoción muy fuerte, ocurre algo que se llama el periodo refractario. Cuando estoy bien enojado, mi cerebro filtra la emoción y solo o valida lo que está validando mi emoción. O enojo o miedo, empiezo a oír ruido, seguro es un ladrón, me escondo y estoy validando nada más aquello que fuerza la emoción que estoy experimentando. Y esto dura un buen tiempo y esto determina mi conducta. Entonces, cuando tengo práctica contemplativa, he practicado mindfulness, puedo decir, mi cuerpo está acelerado, el ritmo cardíaco, la respiración, mira mis puños, estoy bien enojado, mejor no actúo y entonces no actúo, me hago para atrás y ya después actúo. Entonces la práctica me sirve para identificar este periodo refractario y que mi conducta no sea perjudicial. Ahora, ¿cómo me puede? Sí, Antes de pasar, bueno, la sí, cuestión de sí. las emociones, no sé si esté programado y un poco lo que se comentó cuando íbamos a salir a comer, eh, la impresión de la emoción en el cuerpo. ¿Cómo queda? Aparte, bueno, ya hablaste de una salida, de un acabado del episodio, quizá otro animal que no tiene esta capacidad cognitiva ni de construcción de la idea puede abandonarla más fácilmente, ¿no? No el ser humano que construye, construye. Pero ¿cómo queda impregnada en el cuerpo
cómo determina la experiencia estas impresiones, que son 1, 2, 3, 4 durante todo el tiempo de vida, creo yo, por no tener nociones de técnicas para poder sacarlas, que las vamos conteniendo ahí, y como tú mencionaste igual, ¿no? Que el ejercicio físico, el trabajo con el cuerpo y la conciencia y el movimiento hacen que liberemos toda esa energía, ¿no? Claro. Bueno, si entiendes esto que decía, un momentito contesto esta y luego la siguiente. Decíamos que cuando mi cerebro percibe una amenaza, se prepara para huir o para atacar y para ello requiero energía en mis miembros, en las piernas y en los brazos. Y se llena, digamos, los músculos de moléculas de ATP y mi cuerpo de adrenalina y cortisol. Si ataco, pues golpeo y ahí se va toda mi energía. Si huyo, corro y ahí se va toda mi energía. Y el cuerpo me prepara esto para enfrentar la situación, estos cambios corporales. Si ni ataco ni huyo ni nada, ahí se quedan los músculos llenos de energía. ¿Cómo puedo deshacerme de esta energía que me está dañando y de todas estas hormonas, adrenalina y cortisol? Con ejercicio físico, porque lo que necesitan mis músculos es moverse para gastar esta energía. Por eso cuando estás muy enojado, los consejos de la abuelita es sal a caminar, ve a pasear, bota la pelota, pasea a tu perro, un baño de tinas, escucha música. Eso permite que el nivel de energía baje a un nivel que pueda ser ya controlable y gestionable. Cuando estoy muy desesperada, mi energía necesito llevarla a un umbral en el cual ya pueda yo gestionarla. Cuando yo enfrento una situación más allá de mi capacidad de afrontamiento, donde me siento totalmente vulnerable y carente de recursos, esta situación muchas veces se queda encriptada. No tengo acceso a través de mi consciente a ella en la memoria, porque es algo tan doloroso, tan fuerte, que medio lo olvido, pero no desaparece, se queda guardado con seguritos y la coraza son músculos, se queda guardada en el cuerpo. Entonces, ¿cómo puedo quitar? Pero esto no quiere decir que desaparezca, está ahí guardado, pero se convierte en el puppeteer, que me manipula, porque se transforma en disparadores emocionales o detonadores emocionales. Y de pronto te voltean a ver de cierta manera, te dicen una palabra que te hace explotar y dar de gris. Y dices, lo que me dijo no fue tan feo, ¿no? Pero qué tal que te recordó a una situación de tu infancia en la que te enfrentaste a una situación parecida, te viste carente de recursos y entonces, como es algo no manejable, explotas ante ese estímulo. Muy importante es darte cuenta de cuáles son aquellas palabras, gestos, situaciones, maneras de hablar que te detonan. Y luego te cuestionas, ¿por qué será que me está detonando? ¿Será que me recuerda alguna situación del pasado? Y ahí es muy útil la terapia, porque el terapeuta te va a ayudar a encontrar cuál es y por qué te está detonando de esta forma y puedes trabajar con esta situación. Entonces se convierte en este detonador emocional. Si no lo identificas, te va a seguir manipulando el resto de tus relaciones y cada vez que te voltean a ver, le sueltas un puñetazo en la nariz y entonces, pues no, vas rompiendo tus relaciones. Entonces, muy importante encontrar cuáles son tus detonadores y ya sea contigo mismo o con terapia, puedes trabajarlos. La mejor manera de trabajar un detonador es dándote a ti mismo en el momento de hoy aquello que hubieras necesitado en ese momento cuando eras a lo mejor pequeño. Y dices, el yo de hoy que tiene todos estos recursos, que tiene toda esta compasión, abrazo a este yo, infancia o mi adolescencia, con todo el amor que hubieras necesitado, con todas las palabras de atención, de cariño que hubieras necesitado. Y luego dices, te imaginas de chiquito sintiendo ese amor, esa compasión, esa presencia incondicional que tú mismo te estás dando y vas aliviándote. O vas a terapia y vas trabajando eso, pero hay manera de trabajar con ello. Cuando está demasiado guardado, pues
cosas físicas como hay masajes especiales, ejercicios especiales de psicocorporales que te ayudan. Y cuando está en el inconsciente, también te puede ayudar la hipnosis. Un buen hipnoterapeuta te puede ayudar a decodificar aquello que has guardado en el inconsciente, porque el mindfulness solo te ayuda a trabajar con lo que es consciente, pero no inconsciente. Entonces, pues depende de qué tan guardado está eso, el nivel de ayuda que vas a necesitar, pero es muy importante tratarlo, porque si no lo tratas, te va a seguir manipulando sin que te des cuenta. Claro. Ujú. Yo he percibido estas experiencias, doy clases de yoga y ahora estoy comenzando a hacer masaje Thai Ujú. y es impresionante, pasan cosas que yo no entiendo, ¿no? De repente un movimiento y te lanzas a llorar así sin poder contenerlo, o te molesta muchísimo y te enojas y sales de la En- clase así todo enojado. Entonces, es cómo también se trabaja con estas memorias emocionales, quizá no desde el cognitivo, quizá aún no recuerdo por qué me siento de esta manera, ¿no? Y quizá está muy encriptado ahí en el inconsciente, pero ese suceso con la realidad que generó ese trauma o esa impronta, fue una construcción y nosotros sin la necesidad de un concepto, podemos respirar, podemos hacernos sentir seguros, podemos generar y construir de nuevo un sistema nervioso estable sin necesidad de un concepto, ¿no? Y yo haciendo los masajes Thai, de repente las personas me dicen, wow, pude dejar de hacer o liberar cosas que tenía guardadas desde hace mucho tiempo, generalmente el día siguiente, ¿no? Y son 4 o 5 personas que me lo van diciendo así continuamente. Digo, pues yo no lo comprendo, ¿no? Es un trabajo pausado, que voy yendo por el cuerpo, abriendo, moviendo la fascia y todo, pero en realidad no comprendo muy bien cuál es la magia que está pasando, ¿no? Que dicen las personas. Y es que el cuerpo tiene memoria también, no solo el cerebro. O sea, decíamos, tenemos neuronas en el cerebro, en el corazón, en el intestino, tenemos el nervio vago que conecta desde el cerebro hasta el intestino, pero que también conecta los nervios aferentes que llegan a cada parte de tus miembros. Entonces está todo interconectado y cuando tú das un masaje, estás estimulando todo el sistema nervioso periférico que está conectado al nervio vago, no solo con los masajes, con los movimientos. Y también, por ejemplo, puedes estimular el sistema vagal con lo que ahora está muy de moda, estos cold plunges, meterte en agua helada o meter la cara en agua helada, o hacer gárgaras, o hacer chanting, humming. Los lamas tibetanos y muchos hacen y es con la laringe y esto estimula el sistema vagal. Entonces es súper poderoso y prácticas ancestrales hoy en día estamos comprendiendo por qué funcionan y es por todo este sistema vagal, ¿no? Entonces, claro que un masaje puede alterar porque estás tocando todas las terminaciones nerviosas y eso está conectado a la médula, al cerebelo, al cerebro. Entonces, sí, a través de tocar estás interactuando con el sistema nervioso y eso es maravilloso. Ahora, ¿Te puedo preguntar? sí, perdón. Bueno, preguntar y comentar. Ujú. Es que híjole, somos una complejidad tan grande, tan interesante, tan apasionante, que no haya uno por dónde. Pero de los caminitos por los que uno va andando, a mí se me ocurre preguntarte ahorita, aunque no es motivo específico de esto, dado que vi que tienes materiales para desarrollo de esto con los niños, así de manera muy breve, ¿cuál es tu propuesta para que los niños aprendan, conozcan, manejen y hagan de sus emociones no lo que no lo que aparentemente les pasa, sino lo que ellos puedan llegar a controlar, a manejar? Ujú. Porque, o sea, yo me paro mucho en el proceso educativo del ser humano y creo definitivamente que no hay edades para dejar de aprender y que aquí pudiéramos ser como esos niños que pudiéramos estar comprendiendo, ¿no? Por eso es que te hago esta pregunta.
Ay, Eh, pues te la agradezco mucho porque ahora sí tocaste mi mero punto de pasión, que es educar a es los que yo niños. creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, yo Claro, acabo de tener una confrontación muy fuerte el domingo con mi hermano de 3 años mayor que yo, porque justamente su latiz y mi latiz pues están en polos opuestos. Y mientras él les está mentando madres a mis padres, pues yo estoy adorándolos y bendiciéndolos y agradeciéndoles. Entonces estoy con una furia contenida de, es que no comprende, no entiende, no. Pero bueno, es su latiz, ¿no? claro. Entonces, por eso la pregunta. Y Y también, en relación a lo que decía, no sé ahorita, el andanense, este, Alejandro, desde la perspectiva psicoanalítica tenemos explicaciones para todo esto en términos de la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Desde ahí podemos nosotros entender cómo una voz, un sonido, un murmullo, un ruido fuerte o no, suave o no, nos significa como todo lo demás, cosas tan diversas y nos despierta emociones, sensaciones, pensamientos tan diferentes y a veces tan drásticos, tan buenos o tan dañinos como hayan ejercido su presencia desde un inicio. así es, Gracias. y eso tiene que ver la transferencia y la contratransferencia con lo que decíamos de la precondición. Ajá, lo que yo he experimentado antes va a determinar cómo interpreto un estímulo. Ahora, respecto a tu pregunta sobre educación, sí, mi gran pasión es educar a las nuevas generaciones. Mi libro más favorito es El regalo del elefante y en él pues volqué mi experiencia de muchos años, tanto de práctica budista como de entendimiento de las emociones y muchos años de trabajo en el aula con niños, ¿no? O sea, no es algo que me inventé, es algo que surgió a partir del trabajo con niños. Yo estudié la especialidad de mindfulness en educación con John Kabat-Zinn y con los mejores maestros que había de mindfulness en Estados Unidos en esa época, con Jack Kornfield y todos los creadores de los programas de mindfulness en educación y me certifiqué en todos los distintos programas que existían. Pero después empecé a trabajar en las escuelas y me tocó un grupo de niños bien pequeñitos, de 3 añitos, que además me mandaron a todos los niños más desregulados y con déficit de atención y con y era un grupo difícil, ¿no? Entonces, no había ningún programa para esa edad. Y primero, cuando mis hijos nacieron, yo ya había trabajado con Jacobo Greenberg y yo ya era practicante budista y quise enseñarles a cómo yo lo había aprendido, mis prácticas. Pues fallé rotundamente porque pues no eran adecuadas para cómo aprenden los niños. Y entonces en vez de motivarlos, los vacuné en contra de ellos, ¿no? Porque era, ay, no, qué horror. Este, y yo decía, ¿cómo puedo transmitir esto que sé que es tan valioso a los niños? Y entonces cuando me mudé a Estados Unidos estudié educación Montessori. Después de haber trabajado en neurociencias y todo, ahí me voy a trabajar de Miss en un salón de kinder a cambiar pañales. Y yo decía, ay, ¿pero qué tengo que andar haciendo aquí cambiando pañales? Yo debería de estar trabajando acá. Pero algo me decía que necesitaba yo aprender todo eso. Y entonces lo que aprendí es cómo le gusta a los niños aprender. Y las prácticas Montessori son valiosísimas, son es todo un legado de entrenamiento de la atención a través de la acción. Entonces, pues aprendí cómo se diseñan todos estos materiales Montessori y todo esto, y que a los niños les encantan las historias. Y que en las historias hay una estructura literaria que a todos los niños involucra que se llama la jornada del héroe. Hay una situación ideal que se pierde por alguna razón, hay un héroe, hay un antihéroe, pasan por una serie de aventuras, al final se recupera la situación ideal. Y todos los cuentos de hadas y todas estas películas de la historia sin fin, todas tienen esta estructura que atrapa al niño. Los personajes les ayudan a identificarse con situaciones sin que sea tan confrontativo, porque no es algo personal, pero empatizan con el personaje y se conectan con él. Mi experiencia entonces fue
en el salón de clases yo sabía qué prácticas quería enseñarle a los niños, pero dije, no, pues me tengo que inventar una historia y tiene que tener un personaje central. El personaje central yo quería que fuera la mente y que la historia tratara del entrenamiento de la mente. En el Oriente hay esta analogía de la mente como un gran elefante blanco, porque es lo más poderoso que tienes. El vehículo más majestuoso, el de los marajás, es el elefante, y los enjollan y los decoran y te lleva, sí, ahí está, vamos a verlo, aquí está mi elefante. Exacto. Entonces, ¿de qué se trata? Elefante salvaje no puede llevarte a donde tú quieras porque no lo puedes manejar y puede destruir una aldea, pero un elefante entrenado, domado, te lleva a donde tú quieras. Y por eso yo quise que el personaje fuera un elefante, porque simboliza a lo más majestuoso que tenemos, que es nuestra mente. Pero hay que entrenarlo primero y después te lleva a donde quieras. Entonces, la primera parte de la historia narra todas las prácticas del entrenamiento de la atención, del entrenamiento de la mente. Y la segunda parte de la historia es prácticas de gestión y regulación emocional, es decir, estoy llevando mi mente a regular mis emociones. Este es el personaje central, se llama Rumi, como el gran poeta persa del siglo XIII que hablaba precisamente de las emociones, de la mente y la conciencia. Y pues está muy así, tierno, muy cute. Los niños espontáneamente sienten compasión y empatía con las mascotas, y más si son bebecitos, o sea, si es un cachorrito más. Entonces, el estar en contacto con este elefantito abre como que su corazón y su empatía y inmediatamente se conectan. Hay varios ejercicios que se utiliza, en los que se utiliza el elefante, sobre todo para regular las emociones. Por ejemplo, con los niños muy pequeñitos se acuestan en el piso con las rodillitas flexionadas, el elefante en el estómago, y van a mecer al elefante para calmarlo. Lo mecen con la respiración abdominal, sube y baja, sube y baja. Esto lo hacen tratando de calmar al elefante. Cálmate, ya no estés tan asustado. Pero cuando hago esta respiración profunda, estoy activando mi sistema parasimpático, mi sistema de calma y digestión. Otras lo abrazo contra mi pecho y con toda la ternura respiro despacito tratando de calmarlo. Entonces, nuevamente estoy activando todo mi sistema vagal, mi nervio vagal, activando todo la respuesta de relajación y me estoy calmando a mí mismo a través de calmar al elefante. Y bueno, lo utilizamos para muchas distintas prácticas manipulativas, sensoriales, para transmitir pues los conocimientos. Entonces, el tener al elefante les fascina. Y he trabajado mucho con niñitos en ambientes muy empobrecidos, niños muy, muy vulnerables. Y el tener un amiguito, una mascota, un elefantito, bueno, es algo que los hace sentirse tan felices y entonces trabajar con estas prácticas es un gozo para ellos porque tienen algo que valoran mucho, que es el elefante de peluche. Y bueno, es muy, muy lindo. El libro tiene 15 capítulos. En cada uno de ellos se trata de una práctica diferente, pero están eslabonados a lo largo de una historia con esta jornada del héroe. Está la historia. A ver, creo que aquí tengo el libro. Déjense los enseño. En la parte de arriba. ¿quieren? Ahora sí, ¿quieren prendemos la luz o abrimos la cortina? Aquí está el libro. O abrimos las cortinas de tiempo. Aquí tenemos una banda color turquesa donde dice qué estamos trabajando. Por ejemplo, atención a la respiración. Pero el capítulo se llama diferente porque está con la estructura del cuento. Entonces el capítulo, por ejemplo, aquí comienza la jornada y habla sobre el cambio. Dice la conciencia del cambio y entender el estrés, cómo reacciona mi cuerpo al estrés. Viene la historia, el capítulo, luego viene una partecita donde dice atención en acción, que es cómo hacer esa práctica con la ayuda de tu elefante. Y luego vienen preguntas que aterrizan lo que aprendiste
y se pueden contestar escritas o dibujadas para que depende de la edad puedas expresarlo. Por ejemplo, aquí dibuja en dónde sientes el estrés, dónde sientes esta emoción, de qué color, ponlo en esta parte. Y luego, cuando me asusto o me sorprende algo, huyo, ataco o me congelo. Entonces empiezan a traer atención a sí mismos, a autoconocerse y luego una sopa de letras donde les presento el vocabulario, porque es muy importante el vocabulario para, dicen, hay que nombrarla para domarla, nos dice Dan Siegel. Si no le pones palabra, no la puedes trabajar. Aquí viene, por ejemplo, la rueda de las emociones con cada emoción básica y todas las diferentes sutilezas o matices de esa emoción. Y tienen que hacer los más grandecitos un diccionario definiendo la emoción, buscándola en el Google y luego ellos dónde la sienten y cómo la siente su cuerpo. Este es para los más chiquitos el estado del clima, ¿no? El estado del tiempo. Hoy me siento como un día soleado, hoy me siento como tormenta, hoy me siento como viento huracanado y así. Y entonces tiene todos estos ejercicios. Las primeras 9 lecciones, luego tienen, por ejemplo, cómo hacer las prácticas. La atención a la respiración, pero de forma muy sencilla, la respiración de la mano, la de la botella, ahorita se las enseño, mañana se las enseño pero así en términos muy, muy simples para los niños. El recorrido del cuerpo, por ejemplo, es la visita al veterinario. La veterinaria con el estetoscopio revisa cada parte del cuerpo y cómo se siente. Entonces, los niños van entendiendo muy fácil lo que es el recorrido del escaneo corporal y así. Entonces, vienen todas preguntas, respuestas. Luego la sección de, por ejemplo, mindful eating, de comer con atención, pues tiene un postercito para pegar en el refri, muchos ejercicios de regulación emocional, de resolución de conflictos, dibujitos. O sea, trae muchísimos ejercicios probados por 15 años. O sea, todos están bien probados y al final un código QR con las meditaciones grabadas. Entonces puedes hacerlo en familia. Y es importante el formato de cuento porque lo llevan a la casa y los papás lo leen y hacen juntos los ejercicios. Cuando trabajas con niños en el aula, te das cuenta que la mayor parte de los niños que tienen desregulación emocional, problemas emocionales, la raíz está en el hogar. Es lo que están viviendo, lo que están aprendiendo. Y por más que como profesor, como docente, trabajes con un niño, si no trabajas la raíz y en la casa le siguen dando de gritos y patadas, vas a aprender eso, porque es lo que está viviendo y los niños aprenden desde el ejemplo. Entonces, si llevas este vehículo a la casa, yo hago una junta con los papás el primer día y les digo, van a tener que trabajar esto con sus niños y todo. De alguna manera les estás dando las herramientas a los papás. Por eso dice de 3 a 99 años, porque a cualquiera nos sirven estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, este es el regalo del elefante y sirve a cualquier edad. Muchas gracias. Ni modo. Creo que ahorita si hacemos la práctica se me van a quedar dormidos porque sí, sí. Entonces no sé si será bueno un pequeño break o sí, 10 minutos. Ajá. Última pregunta y un pequeño break para que salgan a caminar. Les voy a dar, perdón, la instrucción. Van a salir allá afuera a caminar al aire libre, pero nos dice Thich Nhat Hanh, este gran monje vietnamita, que cuando caminamos generalmente imprimimos ansiedad y angustia en la tierra. Como las películas de Nueva York, que va toda la gente caminando, todo su celular, pensando, chocando entre sí, no se pelan unos a otros. ¿Qué vas imprimiendo en la tierra? Angustia, ansiedad. Y dice, no, vamos a caminar conscientes de cada paso y pensando, con cada paso siembro paz en la tierra, con cada paso siembro una flor. Entonces vamos a ir conscientes de nuestro movimiento, conscientes de que estamos acariciando a la tierra cada vez que posamos nuestro pie sobre ella y con la intención de sembrar paz y armonía en la tierra. Esa es la caminata atenta por excelencia. Caminar en contacto con la tierra, con nuestros movimientos
sin la intención de llegar a prisa a ningún lugar, simplemente por el gozo y la alegría de estar vivos, de tener movimiento y de estar en contacto con la tierra. Entonces, ese va a ser lo que van a hacer ahorita en 10 minutitos. Está precioso, pueden caminar aquí, pueden además sentir la brisa, sentir el aire que acaricia su piel, el sol, oler. A lo mejor si viven aquí ya ni cuenta se dan, pero huele a mar y es delicioso, ¿verdad? El aroma del mar. Entonces, regocijándonos de estar aquí tan cerquita de la playa, ¿no? Bueno, sí. Preguntar que si entonces, independientemente, y bueno, igual me di cuenta que decía de 3 a 99 años, y yo dije, pues claro, hace poco me estaba preguntando también sobre mis emociones, cuál era su raíz. Iba a médicos y pues sí era como superficial, pero había algo más que yo decía, es que no, es que hay algo más. Entonces fue cuando estuve en constelaciones familiares, en un curso, y me ayudó a entender muchísimo la raíz de los ancestros, precisamente que comentaba, me parece ayer, el compañero, y cómo van ocurriendo esos patrones. Entonces, independientemente de la edad que tengas, es ir a ese origen de cuando eras niño o sanar esa parte familiar, esos patrones. Igual recuerdo el día de ayer, vi las gráficas de cómo conforme van pasando los años van existiendo diferentes conexiones, pero cuando eres un niño, adolescente, absorbes como una esponjita, se van, Exacto. y ya cuando eres más, algo comentaba, cuando vas siendo más adulto, puede que olvides cosas que te han sucedido a corto plazo, pero cuando eres niño lo recuerdas muy bien, se Así hace es. muy fuerte. Entonces sería sanar, independientemente de tu edad, esa parte familiar. Claro, porque pues estos patrones son transgeneracionales, o sea, uno aprende de chico lo que vive en tu hogar y tus papás van a estar replicando los patrones que aprendieron de tus abuelos y así sucesivamente. Y es algo inconsciente porque tú simplemente vas imitando un patrón de comportamiento hasta que haces conciencia y para eso sirve la constelación familiar. Te das cuenta de estoy actuando así, tal como me chocaba que hiciera mi papá, lo mismo ando haciendo yo. Y dices, basta, basta y esto no se repite. Y tomas conciencia y haces esta determinación de no repetir este patrón y cambiarlo. Y puede ser a través de trabajo terapéutico, a través de muchos medios que vas a cambiar este patrón que has venido aprendiendo. Les decía que somos una sucesión de instantes con el mismo patrón repetitivo, hasta que decimos, no, ¿por qué lo voy a repetir? ¿Por qué puedo actuar de otra forma? Puedo ser de otra manera. Y tienes toda la libertad del mundo de decidir cómo quieras ser. Pero primero te tienes que dar cuenta del patrón. Y el patrón es interpersonal, pero intergeneracional también. Entonces, intrapersonal e intergeneracional. Entonces, darte cuenta es el paso número 1. Bueno, salgamos Gracias. para que se nos quite el sueño, caminemos, traten de inhalar abriendo los brazos para que se oxigenen todavía más. Y hacemos una pausa de 10 minutos.